Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Jesús dijo: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí la comparación que está estableciendo nuestro Señor es muy simple, es muy ilustrativa realmente. Por un lado, ciudades paganas, Tiro y Sidón. El Señor había hecho, por ahí había proclamado la palabra, había hecho milagros, pero mucho más, sin duda, en ciudades de la Galilea, donde comenzó por parte de nuestro Señor la proclamación del mensaje del reino. Acá se mencionan a Corosaín, Betsaida y Cafarnaún. Cafarnaún era el lugar donde paraba el Señor, para así de la casa de Pedro, digamos, ¿no? Era el lugar donde, cuando no estaba recorriendo calles y todos los lugares a los cuales iba, el Señor iba por todos lados, siempre decimos era un maestro itinerante, iba a buscar a los discípulos. No esperaba que lo buscaran a Él salía a buscarlos. Él nos eligió primero. Por eso los que son discípulos de Jesús son discípulos no porque lo hayan elegido al Señor, sino porque el Señor los eligió primero. Y siempre es así. El primero que elige es Dios, porque es el primero que nos ve. Entonces envía a los suyos para que ellos a su vez proclamen las cosas que son necesarias conocer para verdaderamente conocer a aquel que nos ve primero y aquel que nos comunica la vida y aquel que finalmente es nuestra vida. Bueno, ¿y acá qué pasa? Fíjense, y esto acontece. Muchas veces lo que creemos ser ya salvos, consecuentemente de alguna manera prevaleciendo muchas veces el humano orgullo, ¿no? Creemos ser mejores los que estamos dentro de la iglesia que los que están fuera de la iglesia. Sí, es un mérito que nos autoadjudicamos, porque el mérito nuestro recién lo va a reconocer y publicar el Señor en el final juicio. Ahí se verán las cosas, las personas, a la plena luz de la gloria de Dios, a la plena luz del juicio. Entonces lo que es secreto será publicado, ¿no es cierto? Lo que está oculto será también iluminado, será mostrado. Bueno, entonces esto nos muestra por parte del Señor, en esta comparación, justamente esto que estamos comentando. Sí, hay estas ciudades galileas, Betsaida, Corosaín, sí, Cafarnaún por supuesto. Si en Tiro y en Sidón se hubiera hablado el Señor todo lo que hizo, Tiro y Sidón, dos ciudades paganas, todo lo que hizo en Corosaín, Betsaida y ni que hablar de Cafarnaún, fíjense qué establece el Señor como un juicio. Hacía rato que se hubiesen convertido. Tanta mostración hizo nuestro Señor en Galilea, que fueron más que suficientes todas estas cosas, estas palabras, este mensaje, esta enseñanza, esas pruebas manifiestas de la grandeza y del poder de Dios, del que había enviado a Jesús, que no quedaría excusa casi, ¿no es cierto?,
como hicieron justamente estas ciudades, a los miembros de estas ciudades, para rechazar el evangelio de la vida. Y por eso apela al final juicio, sí. Esto que estamos comentando, sin duda, en el final juicio, cuando todo sea juzgado por la justicia de Dios. Bueno, pareciera ser que le va a ir mejor a las ciudades paganas, las que cita aquí el Señor, que a estas ciudades galileas, que a estas ciudades, perdón hermanos, de Betsaida, Cafarnaún y Corosaín. Claro, porque muchas veces el hecho nosotros, los cristianos, el padre Castellani muchas veces, un teólogo y sacerdote argentino, calificaba a muchos católicos, que más que nada eran católicos de la boca para afuera, pero no hacia adentro, manifiestamente cristianos católicos, universales, ¿no es cierto? Hablaba muy bien, sí, como hacían en el tiempo de Jesús, por ejemplo, los fariseos, los sumos sacerdotes, los religiosos, los ancianos. Hablaban muy bien, pero ¿hacían lo que decían? No, casi hacían todo lo contrario. Y esto le valió por parte de nuestro Señor la calificación de hipócritas. ¿Sí? Se ponían en personajes. Es fácil poner cara de piadoso, hablar palabras, ¿no es cierto?, copiadas de la Biblia, de la palabra de Dios. Hablar esas cosas está muy bien. Pero ¿la vivían esas cosas? ¿Surgía de un corazón cambiado? ¿O venían nada más que de un alarde de mostrar un saber que los hiciera superiores al resto? El Señor viene a mirar el espíritu, lo más interior, aquello que es verdaderamente en nosotros. No lo que meramente proclamamos y no es cierto, porque el Señor lo ve, y lo ve de donde sale, y no sale del interior de un corazón cambiado. Como en el caso de estos, como decía el padre Castellani, católicos de letrerito. Sí, sale de una boca mentirosa, y de un proceder, un actuar que está en relación con la hipocresía de quien de esta manera entiende que debe desarrollar su cristianismo, su fe o como quiera llamarle. Esto sí, aquí como dice el Señor, en el final juicio, dice, les irá mejor, por ejemplo, esta ciudad de Galilea, sí, paganas, Tiro y Sidón. Sí, porque en Tiro y Sidón, ¿qué vio el Señor? Vio una predisposición mejor que la que advirtió en las ciudades galileas. Ni que hablar de Cafarnaún, porque fíjese que Cafarnaún era la ciudad donde cuando estaba en la casa se hospedaba el Señor, en Cafarnaún, la casa de Pedro. Y en Cafarnaún el Señor hizo muchas señales, habló mucho. ¿Y de qué se jactaba? ¿O de qué se jactaban sobre todo los cristianos de Cafarnaún? Porque los que no creían en Jesús, bueno, por supuesto no tenían de qué jactarse, ni les interesaba el tema muchas veces, y también muchas veces negaban el tema. Era una ciudad que no recibía la palabra. Por eso aquí, mirando un poco la actitud de cada uno de aquellos que habían creído en Cafarnaún, que se creían que iban a ser enaltados hasta lo más elevado de los cielos, bueno, aquí el Señor, contrariamente a lo que ellos creen falsamente, en ese final juicio también, entendiendo esto del final juicio, ¿no es cierto?, como aquello que en definitiva es lo que establece Dios siempre, serán abismados hasta el infierno, hasta los lugares más bajos, descendidos a lo más bajo, porque lo más bajo es la hipocresía, hermanos, hablar de algo que en lo cual no se cree verdaderamente, porque si se lo creyese, se lo obraría. Usted me dirá, aunque sea por temor, sí, debe ser por amor para que sea válido delante del Señor, obviamente, sin amor nada soy. Pero muchas veces el jactarse de algo que no se hace, como si se lo hiciera, y a partir de ahí pretender establecer un poder sobre el resto,
bueno, muestra una actitud egoica al servicio de un ego gigantesco, el que quiere enaltarse precisamente, y de una exhibición de ese poder que está lejos de la manera propia del cristiano, ¿no es cierto?, que asume la actitud opuesta, la del Señor, que de lo más alto viene a lo más bajo. Él viene a lo más bajo, ¿se da cuenta? ¿Y qué quiere decir? Que descendiendo a nosotros se elevó por encima de todos los cielos. Fíjese la gran paradoja de Dios, ¿no es cierto? La manera de enaltecerse es bajar hasta la misma humildad, hacerse como la raíz, ser la raíz del árbol, que está oculta en tierra, no se ve, pero le da vida al árbol. Así es precisamente la palabra del Señor. Está en nosotros como la semilla que da el fruto. Y el fruto es una conducta cristiana que es el testimonio definitivo de algo que es lo que debemos ser, enseñar y aprender precisamente en el ejercicio de esta tarea que tenemos todos aquellos enviados por el Señor. Recordemos que nos dice acá el Señor, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios. Y el que recibe a aquel que yo envío, me recibe a mí y consecuentemente al Padre, a Dios. Pero hay que tener una actitud receptiva. Hay que tener abierta la puerta del corazón para recibir la palabra del amor. Recibirla quiere decir escucharla y obrarlo. No solamente escucharla, y obrarla, para conocerla, comprenderla, y ser verdaderamente aquello que el Señor quiere de nosotros, para ser un auténtico testigo de la vida. Lo contrario es lo contrario de la vida, precisamente no es la vida, es la muerte, claro está. Así que, comparativamente, de acuerdo a esta ilustración que acá nos suministra el Evangelio del día, conforme a las palabras y la enseñanza de nuestro Señor, bueno, seamos más Tiro y Sidón que Cafarnaúm y Betsaida, ¿no? Bueno, pero de todas maneras seamos lo que el Señor hace, seamos veraces cristianos, y entonces el juicio de Dios nos encontrará dignos de poseer lo que Dios nos ofrece por la fe. La vida y la vida en plenitud. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira que tenemos que pedirle al Señor, después de ser conscientes de todos nuestros defectos, pedirle su Santo Espíritu para poder que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, atento a los mandatos del Señor que siempre nos darán la paz, la tranquilidad, la felicidad que Él quiere para cada uno de nosotros, en los cuales ha hecho ya su obra el Señor, el mismo hecho de despertar todos los días, de ver la naturaleza, de poder caminar, de poder respirar, obra del Señor que tendríamos que estar infinitamente agradecidos de su amor que nos salva de tantos peligros. Ojalá hoy nos demos cuenta y le hagamos caso al Señor. Aceptemos al Señor, creamos en el Señor. Toda la naturaleza, todo testimonio de la existencia y la mano creadora de un Dios que no vemos, pero se manifiesta a través de su obra creadora. Así creían los antiguos. Fíjese, el patriarca Abraham, el padre de la fe según la carne, evidentemente como lo que fue en su momento, porque ahí partió, no era israelita, Abraham era anterior a Israel y por él vino Israel. Era de un país pagano, era caldeo, sí. ¿Y qué catequesis habrá recibido Abraham? Y esta, que a través de los astros, la naturaleza, el cielo, las estrellas, se manifestaba Dios. ¿Qué pensó Abraham? Que eso no se hizo por sí solo, que había una mano creadora. Por eso le creyó a Dios, cuando Dios mismo se presentó delante de él y le hizo la promesa. Todo da testimonio. El que viene en nombre de Jesús, viene a proclamar la enseñanza de Jesús. Y si lo recibimos, recibimos a Jesús, aunque no lo veamos, y recibimos al Padre, y recibimos la vida.
y se va a manifestar en nosotros plena y definitivamente en el final juicio. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que debemos entender desde el lugar donde tú lo enseñas, desde la verdadera maestría de Dios. Señor, te pedimos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de verdadero saber. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.